las consecuencias legales y también las consecuencias administrativas para el secretario, siempre hay que partir de saber quién está y quién no está. Quién está presente y quién está ausente en el servicio educativo. Si no tenemos claro ese dato, todo lo otro carece de consistencia. Es decir, podemos saber de memoria todo el régimen de licencia, artículos 114 y 115 del Estatuto del Docente, el decreto reglamentario. Podemos saber manejar el SUNA, pero lo fundamental es saber quién estuvo y quién no estuvo, sino con qué vamos a cruzar la información del SUNA. Por eso, dentro de las tareas del secretario es de fundamental importancia una prolija supervisión del cuaderno de asistencia de los docentes. Y después eso nos sirve de base para cruzar con todo lo que se va cargando en el SUNA, que vamos a ver esta tarde, con una colega en funciones. Vamos sumando. Hay dos formas de registrar la asistencia, ¿no? Una forma que no puede faltar en ninguna escuela, no importa el nivel y la modalidad, es el cuaderno, el libro o lo que sea de asistencia del personal docente. Es obligatorio consignar todos los cargos en ese libro, ¿no? Después hay distintas modalidades. En las escuelas secundarias se suele poner la nómina de docentes con el cargo que desempeña para que firmen a la derecha. Y se pone el horario de llegada. No hay, como en las escuelas primarias, que no se pone en la columna de la izquierda el cargo, sino que van firmando a medida que van llegando. De las dos formas se puede hacer. Consignando. Buenos días a todos. Ese orden, digamos, que tiene la escuela primaria, tiene la vinculación a que se firma por orden de llegada. No se guardan espacios, no se puede borrar, tachar, enmendar. Y cada docente firma, bueno, ustedes lo conocen, ponen el horario y por supuesto ponen el cargo que tienen. Esto es muy importante para la organización de una escuela, para evitar confusiones y para tener claro quién vino y quién llegó tarde también. Ese es el segundo tema. El horario de ingreso es 8 de la mañana o 7:30, supongamos que sea las 8. Hasta las 8:10 no se pone nada, porque a las 8:10 ya sabemos si el docente firmó, es porque llegó horario. Si ya no llegó para las 8:10, ya es ausente. Si llegó entre las 8 y las 8:10, es tarde. Son las tres situaciones que deben consignarse en el libro de asistencia de los docentes. La firma, que equivale al presente, el tarde, que equivale a haber llegado en ese intermedio o en ese periodo entre el horario de ingreso y 10 minutos posteriores, o el ausente. Y el ausente se debe consignar inmediatamente pasado los 10 minutos que se le da para la llegada tarde. No puede haber espacios en blanco. Claro, y no existe la palabra omitió consignar la firma. Y esto, como decía José, tiene un trasfondo legal también, porque cuando nos damos cuenta de esta validez y esta organización que es tan importante a nivel institucional, pero para la tarea del secretario, cuando surge algún inconveniente de posible... políticas de cuidado, por ejemplo. Políticas de cuidado, bueno, alguna denuncia de un papá, es el primer instrumento que va a buscar, tiene que buscar el director y mirar qué sucedió ese día. Por eso no puede haber espacios en blanco, no puede existir el omitido firmar, no consignar el horario de llegada, porque no es lo mismo un docente que llegó a las 8 menos 5, en el marco de los acuerdos con el proyecto institucional, a aquel docente que llegó 8:10 y quizás el grupo de alumnos no tuvieron presente su maestro, y estuvieron con un profesor, y entonces ahí todo cambia.
y suele traer inconvenientes bastante importantes. La escuela no es una cárcel, por lo tanto hay circunstancias que flexibilizan estas cuestiones, pero de todo debe quedar registro. Por ejemplo, por algún motivo personal o porque se siente mal, el docente puede decir que abandona el servicio educativo. En ese caso se debe consignar el horario en que abandona el servicio educativo y debe firmar el docente y el que esté a cargo del servicio educativo. Si está presente el secretario, el que se ocupa de todo esto es el secretario. Si no, la tarea puede ser delegada en el prosecretario o en el directivo que esté a cargo. Y en el nivel secundario también vamos a hablar de jefe de preceptores. Ahora estamos hablando de aspectos que son comunes para todos los niveles y modalidades. También puede ocurrir que un docente deba quedarse en la escuela aún concluido su horario, por alguna circunstancia especial de un accidente o una situación vincular de un estudiante. Se debe poner el horario que se retiró, no el horario que se debió haber retirado. Y también, si es necesario, se debe de hablar una constancia de esta situación para que presente otro servicio educativo, avalada por el inspector. Porque el único que puede convocar, ¿quién es? El inspector. El director no tiene atribuciones, y menos aún el secretario, para justificar la inasistencia de otro servicio educativo. Pero cuando la situación la amerita, el inspector va a firmar esa constancia sin ningún problema, ¿no? El cuidado siempre es lo fundamental, las políticas de cuidado. Una consulta. Sí. Si me siento mal a las 3:30 de la tarde, por ahí 4, y a las 5:30 termina mi horario, yo me puedo retirar, firmar, ¿y se tiene que justificar esa hora que yo me retiro? Claro, claro. Una cosa es por cuestiones particulares y otra cosa es porque vos te sentís mal. En ese caso tenés que hacer tu licencia médica correspondiente. Ajá. Bueno. Porque vos vas a justificar esa inasistencia con una licencia médica. Ahora bien, ¿qué pasa en las escuelas secundarias que es distinto? Es que la asistencia de los profesores, además, se puede consignar en el cuaderno de asistencia y de hecho muchas escuelas lo hacen, pero algunas no lo hacen, no es obligatorio, los que son de secundaria. Lo que sí es obligatorio es el parte del preceptor y el parte general del jefe de preceptores, ¿de acuerdo? Es decir, junto al libro de temas, como todos ustedes los que son de nivel secundario saben, está el parte del preceptor, donde el que consigna al ausente es el preceptor. Después, concluido el turno, unos minutos antes de que se vayan los chicos, después del turno mañana, turno tarde, turno vespertino, el jefe de preceptores, se lo hubiere, o un preceptor referente, debe completar el parte general. En el parte general, ¿qué se consignan? Todos los docentes ausentes. Y además de eso, se consigna también la cantidad de alumnos presentes, la cantidad de varones, de mujeres presentes, ausentes, inscriptos, ¿no? Pero es muy importante el parte general, ¿por qué? Porque si vos no tenés libro de asistencia para profesores, ¿de dónde vas a sacar la información? Como secretario de la escuela, del parte general. ¿De acuerdo? Bien. Y se puede cotejar o cruzar la información con el libro de temas, donde el profesor que estuvo presente deberá firmar la clase que brindó. Y por otro lado, esto no termina acá, esto tiene alguna vinculación con el SUNA, porque hubo en este último tiempo como una confusión de que el SUNA soluciona todos los inconvenientes porque el docente es independiente y sube sus licencias por su cuenta. No, tiene que haber un cotejo, digamos, de esta información porque, bueno, ha habido muchos inconvenientes donde los docentes no han cargado la licencia tuvo algún inconveniente y no fue aceptada, recepcionada, bueno, muchos inconvenientes que, bueno, no les queremos contar todo, pero es muy importante y puede ser motivo de investigación todo esto. Y el responsable sigue siendo, por un lado, porque la tarea técnico-administrativa la lleva adelante el secretario, pero el director también. Hay que estar atento a estas cuestiones porque es la tarea del secretario, pero además implica
conocer cómo funciona la escuela. Es fundamental el cruce entre las inasistencias reales del docente y las justificaciones que aparecen en el SUNA porque son licencias médicas o las licencias administrativas que requieren que el docente entregue la justificación. Por ejemplo, si lo citó el inspector. O, por ejemplo, si se presentó a una mesa de examen de una carrera de grado. O si hay una capacitación solicitada por el nivel, también se debe solicitar la extensión de esta justificación. ¿Por qué? Porque a veces se deja la buena voluntad de que el docente haya participado de esa reunión y por ahí no participó o se retiró o ingresó muy tarde a esa reunión o se retiró temprano, por ejemplo. Y esa persona puede tener un accidente, le pueden suceder un montón de cosas y surgen ahí los inconvenientes, ¿no? Cuando surge un hecho fortuito que nadie espera. Es fundamental entonces sistematizar las inasistencias. Es muy difícil sistematizarlas desde el libro de asistencia o desde el parte general. Entonces, en el nivel secundario tienen una planilla que es fundamental. Se llama la planilla individual de inasistencias. Después vamos a ver cómo se manejan los otros niveles. La planilla individual de inasistencia es una hoja apaisada que tiene todos los meses del año, de enero a diciembre, y tiene, digamos, eso lo tiene, ahí está, lo tiene en forma de una columna a la izquierda. Y a la derecha tiene todos los días, del 1 al 31, ¿no? Y cada día tiene un cuadradito. La pueden encontrar en el Manual de Procedimientos Administrativos de nivel secundario. Entonces, todos los días, ¿qué tiene que hacer el secretario o a quien él delegue la tarea? Consignar entre paréntesis en esa planilla la inasistencia del docente. Solamente eso, que faltó. No le importa el motivo. Solamente va a consignar que no estuvo en la escuela. Es una planilla apaisada que tiene a la izquierda todos los meses del año y arriba tiene todos los días del año. Por lo tanto, cada día es un cuadradito. Y ahí vos vas a poner, entre paréntesis, el ausente. Entonces habría una planilla por docente. Es una planilla por docente, muy bien. La pueden encontrar en el Manual de Procedimientos Administrativos de nivel secundario. Entonces, vos con esa planilla, ¿qué tenés que ir viendo? Cruzar esa planilla con qué otros insumos institucionales. Con el SUNA, donde van a impactar las licencias médicas que solicitó el docente. Y con las constancias que él traiga de que participó de una salida educativa, que se presentó a una mesa de examen, que lo citó el inspector. ¿Qué tiene que haber entre esos dos insumos? Consistencia. ¿Qué significa consistencia? Todos esos ausentes reales, que a vos no te importa porque faltó, pero faltó, deben estar ¿qué? Justificados. Y si no lo están, ¿qué significa? Que es sin justificar. Claro, y acá tenemos un problema, que el SUNA no anda bien del todo. Entonces ustedes, porque a veces no impacta rápido la licencia, entonces, porque vos pones un ausente sin justificar, es descuento doble y aparte puede impactar en su calificación, ¿no? Entonces, lo que se le suele pedir de las secretarías de las escuelas es una captura de pantalla de ¿qué? De la aplicación de mis licencias o de lo que haya. Claro, a la espera de que impacte en el SUNA. Ahora bien, si termina, finalmente el docente no aporta ninguna captura de pantalla, no trae ninguna constancia de alguna licencia de tipo administrativa, no médica, de las que recién le nombré, y pasan 48 horas, que es el plazo que tiene para presentar las probanzas, ustedes tranquilamente podrían
pasarle una inasistencia injustificada, que es una cuestión importante. ¿Por qué? Porque hay dos temas, hay un tema salarial y un tema, tres temas, miren, hay tres temas. Un tema salarial, un tema que tiene que ver con la calificación del docente y un tema disciplinario. Les explico por qué. Salarial porque el descuento es doble si es injustificado. En cuanto a la calificación docente, uno de los ítems es asistencia y puntualidad. Y disciplinario porque el docente que incurre en más de 10 inasistencias injustificadas comete falta grave. Ahí le encontraron ya la planilla individual de inasistencias. Ahora bien, ¿y cómo hacemos en el nivel primario? Y tenés dos opciones. O vas trabajando directamente con el libro de inspección, perdón, el libro de asistencia. A mí me parece engorroso. O si no, tienen un cuaderno, ¿no? Que una hoja es cada docente, me parece que es así. Sí, bueno, cada escuela se va organizando. El tema es tener una mirada clara de qué es lo que pasó en la escuela. ¿Por qué les digo esto? Muchas veces sabemos que en el apuro del funcionamiento de una escuela, bueno, se van consignando, pero la secretaria tiene que tener claro cómo se va a manejar. A ver, ¿qué acuerdos hacemos con estos docentes para que nosotros sepamos, en principio, quién está en la escuela, quién no está en la escuela, pero también saberlo previamente? ¿Puede haber alguna circunstancia que haga que no nos enteremos de manera anticipada? Pero la verdad es que son muy, muy escasos esas situaciones. Entonces hay que tener un acuerdo. Y este acuerdo tiene que ver con que vos podés consignar anticipadamente el ausente. En la primaria se pone el motivo. Si sabemos que va a ser licencia médica, porque es un turno previo, bueno, podemos ponerlo. Y debe aparecer, porque si no, ustedes, si no tienen esta planilla apaisada, pueden entrar en contradicciones del motivo por el cual inasistió. Si el docente informó que va a ausentarse por licencia por familiar, bueno, ponemos licencia por enfermedad, después veremos cómo lo justifica. Y esto se los digo porque sabemos que hubo muchos inconvenientes estos últimos tiempos en la confusión de que no hay que avisar cuando uno va a inasistir. Eso no es así. Es un error porque la escuela necesita organizarse para dar atención a los alumnos. Porque recordemos que entre primaria y secundaria hay una diferencia. Si el docente no está, no tenemos el preceptor, no tenemos... Es complejo, porque puede ser que no falte un solo docente, sino más de uno. Entonces necesitamos que nos informen previamente pero y no que es luego, durante la mañana, nos envíen la licencia en la medida de lo posible, ¿no? No es que necesitamos solamente para la organización escolar, que es fundamental, ¿no? Y es una cuestión de buena voluntad, no. Es estatutaria. El estatuto del docente dice claramente que las licencias encuadradas en los incisos que permite conocer con antelación que se va a faltar, como exámenes médicos, por ejemplo, examen prematrimonial para la gente que se casa, por ejemplo, por examen, deben ser anticipadas con 48 horas. ¿Por qué? Porque vos ya sabés que te vas a hacer exámenes médicos, vos ya sabés que te vas a casar y tenés que hacerte el pre... O que vas a tener exámenes. O que vas a tener examen. O que vas a faltar por causas particulares, 114 o 4. Entonces tenés que avisar con 48 horas de anticipación, porque el director debe organizar la escuela. En el marco de la continuidad pedagógica. Y las licencias médicas o de familiar enfermo, no podés avisar antes porque vos no podés saber que te vas a enfermar, pero tenés que avisar dar aviso durante el turno de tu desempeño. Eso es estatutario. Sí. ¿Por qué? Porque, como dijo Victoria, la escuela debe funcionar, debe garantizar la continuidad pedagógica, claro, y el director tiene que saber con qué personal cuenta. En la primaria sabemos que se da aviso anticipadamente por una cuestión de organización, como vuelvo a repetir. Trabajamos con niños más pequeños. Ustedes saben que, bueno, si es un maestro de primer grado, se genera toda una situación, los papás se preocupan, bueno... Esto tiene que estar sabido de manera anticipada para que se arme o ahí se ponga
en funcionamiento el dispositivo de la continuidad pedagógica, haciendo los cuidados que corresponden para los alumnos y garantizando las clases, ¿no? Bien. Es fundamental entonces el registro de la asistencia de los docentes y confrontar ese registro de asistencia con las probanzas que justifican la inasistencia. Si hay una inconsistencia entre ambos insumos, se genera una inasistencia injustificada.